Muy buenos días desde la Asociación Gente para Servir. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 7 de noviembre del 2025 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con la carta de Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. En la necesidad que experimenta la iglesia, especialmente como se dirige Santiago a las 12 tribus que están dispersas, Santiago le está escribiendo a la comunidad de fe que pues fundamentalmente es la comunidad judeocristiana. O sea, acordémonos que el cristianismo nace en el seno del judaísmo, todos los primeros cristianos, los seguidores del Señor, y los que salen al mundo a la evangelización son judíos, no solo judíos de fe, de creencia, sino que son judíos por su origen. Y por eso Santiago también nos expone en su carta, que es práctica, como lo hemos mencionado, pero Santiago nos expone principios que están desde el Antiguo Testamento aplicados a través de la verdad cristiana. El capítulo 4 nos hace un llamado a la humildad, a que nos sujetemos al Señor y a la separación del mundo. La misma expresión santificación, que es una de las obras que hace el Señor en el creyente, implica ser apartados, ¿sí? Santidad implica no solo una superioridad moral, sino que la santidad implica que nosotros hemos sido separados, apartados de una manera a vivir una vida, bueno, primero a ser diferentes, a ser una posesión exclusiva del Señor, y esa santidad implica separarse, ¿sí? Cuando desde el Antiguo Testamento, eh, por ejemplo, cuando se establece el sistema cultico del sacerdocio levítico, empezamos a ver cómo desde el libro de Éxodo Levítico se habla de santificar, ¿sí? Santificar a los hijos de Aarón como sacerdotes, cuando se habla de las vestiduras, de lo que ellos van a hacer, de los utensilios que son de uso exclusivo y son diseñados para el culto al Señor. Entonces estamos hablando de la separación, de apartarse. Eso implica incluso el orden. Cuando vamos al mismo primer capítulo de la Biblia, en el Génesis, cuando describe cómo se encontraba la creación en oscuridad, en caos, en vacío, cómo la luz del Señor, la luz de su Espíritu, lo primero que empieza a hacer es separar, empieza a distinguir. Por eso también la palabra discernimiento implica separar y distinguir, ¿sí? Y eso es algo de lo que nos plantea también Santiago en este capítulo 4, de pues entender de lo que nosotros somos y que nos implica distinguir, separarnos y apartarnos. La primera parte entonces nos expone el origen de los conflictos, ¿sí? También Santiago, un par de capítulos atrás, cuando nos estaba hablando de la prueba, en los dos sentidos que tiene la prueba, como situaciones que, digámoslo así, miden nuestra capacidad espiritual o miden nuestra fe, ¿sí? Como circunstancias contrarias que prueban nuestras capacidades, pero también el otro sentido de la prueba es la tentación, como aquellas situaciones que se presentan. Ahora, Santiago explica que no solo somos tentados por el adversario, ¿sí? Por el enemigo, sino que también somos incluso tentados por nuestros propios deseos. Y así lo expone Santiago, que los deseos que llevan a dominar incluso los miembros de nuestro cuerpo son los que nos hacen caer en la tentación, ¿sí? Bueno, y en otros textos también nos habla
que el mismo mundo del cual Santiago aconseja que nos separemos se convierte en una fuente de tentación. Ahora, ¿cuál es la diferencia de la prueba y la tentación? Lo decíamos, la prueba está midiendo mis capacidades espirituales y la tentación busca mi caída, ¿sí? Busca mi destrucción. La prueba en sí lo que trae a la final es medir esas capacidades para fortalecer lo que esté débil, pero la tentación, su plan o su propósito sí es la destrucción de la obra del Señor en mi vida. Por eso muchas tentaciones, o sea, muchas pruebas pueden terminar en tentaciones. ¿En qué sentido? En que nosotros todos tenemos necesidades, todos tenemos dificultades, todos tenemos desafíos por delante, pero cuando no logramos suplir o hallar una respuesta en el Señor, no porque no la haya, sino que nosotros no la encontramos, pues es muy fácil suplirlas fuera del propósito y del plan del Señor, y por eso caemos ya en la tentación. Entonces mire cómo una prueba de fe puede caer en tentación. No sé, tengo un problema económico y el Señor me da unas pautas de qué puedo hacer, qué debo hacer, además pues, de la paciencia, la esperanza, de la rectitud, del trabajo laborioso, de la diligencia, del esfuerzo, pero es posible que al yo perder de vista lo que el Señor me indica, pues caiga en la tentación de suplir una necesidad material a través de algo ilegal o ilícito, ¿sí? Entonces miren como una prueba, una que puede surgir en una necesidad, pues termina siendo una forma de caer por no ampararme bajo el refugio del Señor. Entonces, aquí Santiago, pues nos está diciendo, como lo dice dos capítulos anteriores, que muchos conflictos que vivimos viene de nuestras propias pasiones, de las pasiones internas. Va a usar la palabra edonai, que tiene que ver con placeres egoístas. Y dice así la misma pregunta en el versículo 1: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, aquí Santiago está exponiendo, pues, ese origen de los conflictos que surge en que lo que les acabo de decir, tengo una necesidad, tengo una dificultad, tengo un desafío, y cuando pido, no estoy pidiendo, pues como debo pedir, hay unos parámetros que nos da la escritura para pedir. Uno de ellos, que es muy importante, está en primera de Juan 5, 14, 15, dice que la manera como yo debo pedir debe ser centrada en la voluntad del Señor, ¿sí? Y Juan en su primera carta expone que si nosotros pedimos conforme a su voluntad, pues no hay problema. Si es conforme a su voluntad, pues sabemos que tenemos todas las cosas que le hayamos pedido. Ahora, dónde y cómo conocer la voluntad del Señor. Entonces miren que cada situación deberíamos llevarla a la oración y al escudriñar la escritura para entender cuál es la voluntad del Señor frente a eso, ¿sí? Nosotros identificamos una necesidad o creemos identificar una necesidad, pero si filtráramos todo a la luz de la verdad del Señor, pues podríamos discernirlo para pedir provechosamente. ¿Qué es pedir para, conforme a la voluntad del Señor? Pedir bien y no mal. Pues como aquí aclara el mismo Santiago, no pedir para nuestros propios deleites, o sea, no pedir para satisfacer el ego, para, como exhorta también la Escritura, ni por contienda ni por vanagloria. Si yo le voy a pedir algo al Señor para demostrar que Él está conmigo, para demostrar que yo soy mejor, eso sigue siendo vanagloria o contienda, ¿sí? Entonces, la centralidad incluso de lo que yo pida es para que el Señor se glorifique en todo, que su mayor gloria sea alcanzada a través de, pues al fin y al cabo, si lo estoy pidiendo es la obra del Señor en mí, y pues cómo voy a pedir para mi propia gloria. Ahora, ¿qué dice acá? Pero si no piden, si piden mal, porque están pidiendo para sus propios deleites, pues entonces, claro, ante la frustración de no hallar una respuesta, entonces dejamos
que esas pasiones internas pues empiecen a sobresalir en nosotros, la codicia, las contiendas, como dice acá, los pleitos, las guerras, y obviamente eso va a traer dificultades con nuestro prójimo. Luego, Santiago nos habla y nos advierte sobre la infidelidad espiritual, ¿sí? Cuando hablamos de fidelidad, el matrimonio es una analogía que utiliza la Biblia desde el Antiguo Testamento. Cuando habla de la fidelidad, pone y hace una analogía con el matrimonio. El matrimonio es entre dos personas, un hombre y una mujer, que claramente la escritura nos enseña que serán uno solo, ¿sí? Y el único que cabe en medio de este hombre y esta mujer que unen sus vidas en santo matrimonio, el único que puede caber es el Señor, ¿sí? Y por eso incluso aquel libro tan particular que tiene el Antiguo Testamento, Cantar de los Cantares, que es un libro que sí que usa esta analogía del matrimonio y del amor, pues entre dos esposos, pasional, un amor erótico, claramente lo describe, pues nos está mostrando y nos menciona que esa persona, ¿sí? Mi esposa o su esposo, ha de ser su mejor amigo, ha de ser su compañero, ha de ser su exclusivo amante, es su todo, digámoslo, su todo en esta tierra, ¿sí? Sabemos obviamente que nuestro todo es el Señor, pero en la exclusividad y en la santidad del matrimonio, pues es extraño que alguien casado tenga un mejor amigo fuera de su matrimonio, ¿sí? O que tenga un mejor compañero fuera de su matrimonio. Y obviamente ya el tema pues, de la intimidad, eso sí que menos. Pero, pero es que un matrimonio no solo comparte su cuerpo como una sola carne, como lo describe la Biblia, sino que un matrimonio describe que viene a ser uno solo en espíritu, uno solo en alma y uno solo en cuerpo. Eso también lo describe en el libro de Malaquías. Esa analogía del matrimonio tiene que ver con el Señor. Si yo estoy en el Señor, si el Señor está en mí, pues yo no puedo tener una relación de más intimidad y confianza con algo o alguien fuera del Señor. Entonces, por eso Santiago advierte, no, es muy difícil que tú puedas decir que estás en amistad con Dios cuando estás en amistad con el mundo, cuando el mundo niega al Señor, contradice al Señor. Por eso tristemente, la cristiandad está llena de contradicciones, ¿sí? Está llena de contradicciones porque por un lado dice creer en el Señor, confiar en el Señor, amar al Señor, obedecer al Señor, pero ama cosas que el Señor aborrece. Uno, ¿sí? No ama o aborrece cosas que el Señor ama, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en estos tiempos de ese despertar antisemita tan lamentable, muchos cristianos han tomado una postura equivocada de aborrecer lo que el Señor ama. Entonces, imagínense la contradicción. Si yo amo al Señor y sé que Él me ama, ¿cómo voy a aborrecer lo que Él ama? ¿O cómo voy a amar lo que Él aborrece? Y hay cosas que la aborrece, eh, entre otras cosas, la injusticia, la mentira, la envidia, bueno, todas estos, digámoslo así, estas actitudes negativas, pero también la amistad con el mundo, porque claramente la escritura habla que el mundo es un sistema que está dominado por el enemigo y donde todos viven en su egoísmo y él lo advierte dándole gloria al mismo enemigo. Entonces yo no puedo decir que estoy en amistad con el Señor cuando prefiero el deleite del mundo. Entonces, ¿qué dice el versículo 4? O almas adúlteras, mire lo que advierte, adúlteras. ¿Qué implica el adulterio? Infidelidad, ¿sí? Donde yo no estoy siendo cabalmente fiel al amor de mi vida. En este caso es una relación entre Dios y su pueblo. Dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye amigo de Dios. Yo no puedo estar en dos agendas. Yo no puedo pretender estar en la agenda del Señor y también en la agenda del mundo. Yo no puedo vivir bajo el esquema que me establece el mundo y pretender
agradar al Señor. No, es incompatible, completamente incompatible. De hecho, por eso el Señor advirtió a sus hijos, a sus discípulos, pues en el mundo tendréis aflicción, porque si yo no voy a agradar al mundo, ¿qué implica tener una amistad? Bueno, invertir tiempo, servir, eh, compartir, intimar. Y dice que cuando yo prefiero ese sistema que me rodea al Señor, obviamente yo no puedo tener esas dos agendas en mi vida. O agrado al uno, ¿se acuerdan cuando el Señor dijo, nadie puede servir a dos señores? Porque sirviendo al uno vas a desagradar al otro. Y plantea, cuando él está hablando del Evangelio de eso, sobre el amor al dinero. El dinero es el Dios del mundo, ¿sí? El amor al dinero es el tributo y el culto al Dios del mundo, porque el Dios del mundo es el dinero. Por eso también advierte la Biblia, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y es un culto, sin duda alguna. El dinero es eh, digámoslo así, un Dios que está en este mundo. Entonces yo no puedo, y eso advierte Santiago, no, usted no puede amar a dos señores, usted no puede servir al Señor o tener amistad con el mundo y pretender estar en amistad con el Señor. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo del Señor. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Esas expresiones del doble ánimo, del, de la risa, del gozo, hace referencia a las sensaciones que la gente tiene en el mundo, ¿sí? El mundo que nos ofrece placer, un placer inmediato, un placer superficial, fácil. Eh, eh, Mire, el mundo es tan engañoso, que convirtió las necesidades en deseos y convirtió las bendiciones en motivos de jactancia y orgullo. Yo lo cuestiono mucho con el alimento, ¿sí? Eh, pues siempre el alimento ha sido una necesidad. El ser humano necesita comer para vivir, para que tenga nutrientes y los nutrientes le den energía y fuerza para que el cuerpo haga todas sus funciones. Comer siempre fue una necesidad, ahora comer se volvió un placer y el ser humano dejó de vivir una realidad. En la antigüedad el ser humano buscaba el alimento, mata y come, ¿sí? Siembra y come, tenía una constante emoción, digámoslo de esta manera. El ser humano pues tenía una vida dinámica. Hoy en día, como vive detrás de una pantalla, viendo cómo otros viven y cómo otros lo hacen, pues lo que era una necesidad se está volviendo una experiencia. Entonces, ya la gente va a un restaurante, paga un montón de dinero para que le hagan un show con la comida y le hagan figuritas con la comida. Y tal vez ni disfruta los sabores, ni disfruta, sino que es más tomar una foto, publicar lo que se comió, que estuvo en un lugar carísimo. Estamos viviendo una cosa completamente contraria a lo que es la vida misma, la esencia de la vida. Por eso hoy se inventan una cantidad de experiencias y cobran un montón de dinero porque el ser humano no está experimentando la emoción de vivir, ¿sí? Entonces, como no tenemos la emoción de vivir, pagamos por esas experiencias que deberían ser de manera natural. Y ese es el amor al mundo, esa es la dinámica en la que el mundo nos está envolviendo, donde las necesidades las volvimos en placeres. Y por eso hay un profundo vacío. El mundo ofrece más cosas, pero son cosas completamente antinaturales, ¿sí? Es antinatural. Hay una cantidad de circunstancias que nos rodea que van en contra del diseño y de la naturaleza. Y por eso Santiago está advirtiendo, no, yo no puedo ser amigo
del mundo, deleitarme en el mundo, vivir bajo la agenda del mundo y pretender que estoy agradando al Señor. Por eso la cristiandad profesante, pues es algo un poco lamentable porque no logra llenar esos vacíos y entonces va y se satisface en sus deleites en el mundo y cuando ve que como que no le alcanza o se satura o se fastidia, pretende acercarse al Señor para que lo alivie y estamos mal enfocados y eso no va a permitir que nosotros vivamos de verdad la vida plena que el Señor nos ofrece. Y la vida plena no es que lo tengamos todo, la vida plena no es que estemos en que todo sea color de rosa, ¿no? La vida plena es una capacidad interna superior a las circunstancias. Y eso solo se puede vivir cuando nosotros definimos dónde está nuestro corazón y con quién está nuestra amistad. Luego, Santiago nos va a hacer una exhortación, entonces, como leímos en los versículos 7 al 10, a que volvamos a la amistad con el Señor, a que nos acerquemos a Él y en la parte final advierte sobre juzgar al hermano, ¿sí? Muy coherente a lo que hablábamos ayer de la lengua, donde nosotros de manera a priori juzgamos, señalamos, donde no medimos nuestras palabras y definitivamente hay que escucharse para saber en qué está nuestro corazón, pero tendemos a ser prejuiciosos, a señalar, como advertía el mismo Señor en el Evangelio, la paja que el otro tiene en su ojo, pero no miramos y advertimos la viga que podemos tener en el propio. Y somos muy deliberados en juicios y críticas y no, pues, no analizamos los contextos, no escuchamos atentamente y obviamente esto genera división, genera discordia. Dice, no juzguemos al hermano, porque nosotros no somos los jueces. Y el que juzga al hermano es como si se atreviera también a juzgar la ley. Y por último, hace una advertencia sobre la arrogancia y advierte que deberíamos entender que con humildad, pues dependemos de la vida que el Señor nos da. Y leamos esa última parte. Dice del versículo 13 en adelante, 13, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis, traficar es negociar, ¿sí? Comerciar. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En un lenguaje muy natural de nosotros, que o manejamos un lenguaje ilusorio, ojalá, qué dicha, Dios quisiera, ¿sí? Como muy, muy ilusorio, sin fe, o en un lenguaje, como advierte Santiago, un poco soberbio, donde declaramos y decimos voy, vengo, tomo, quito, hago, como si la vida dependiera de nosotros. ¿Qué advierte entonces? Pues entendamos el favor del Señor y más bien digamos con humildad de todo corazón si el Señor lo permite, ¿sí? Yo puedo tener un plan, pero humildemente puedo o debo, porque no depende de mí, hay tantas circunstancias, variables, somos tan frágiles, tan débiles que en verdad cada paso que podemos dar es el favor bendito que Él tiene para con nosotros. Y hasta en nuestro lenguaje, no solo decir Dios quiera, si Dios quiere, el Señor lo permita como dichos, sino como convicciones de que todo proviene de sus santas manos. Y no con la arrogancia decir que depende de nosotros porque en verdad no lo puede. Creo que ustedes que me escuchan habrán vivido tantas cosas, de cuántos planes, anhelos, ¿no? Y no solo anhelos, planes bien organizados que de un momento a otro simplemente cambian, ¿sí? Proyectos, viajes, emprendimientos, tareas que uno dice, mañana voy a hacer esto. Y solo el clima puede afectar eso que queremos hacer. Voy a ir a tal lugar y pasan tantas cosas, en un segundo le puede cambiar la vida a cualquiera.
Y por eso Santiago advierte, seamos humildes. Pues está bien que tengamos planes, está bien que tengamos anhelos, está bien que proyectemos, claro que hay que hacerlo, pero tengamos la humildad de saber que en últimas, quien tiene la última palabra y quien tiene el control y dominio sobre todo es el soberano Señor que está sobre nosotros. Por eso, oremos y pidámosle al Señor que tome el control de nuestras vidas, pero ante todo, agradezcamos porque hoy estamos finalizando una nueva semana que nos concedió. Comenzamos un mes nuevo, Señor, de tu mano, y agradecemos que hasta aquí nos hayas traído y nos hayas sostenido. Con humildad solicitamos tu favor, Señor, tu bendición para este día, que guardes, cuides nuestras entradas y nuestras salidas, que nos protejas del maligno, que no nos haga daño, Señor, pero que también con humildad podamos, Señor, buscar tu favor y tu misericordia. Yo te pido que mi corazón se afiance en la confianza en ti. Yo te pido que mis ojos y mi corazón se inclinen hacia ti como mi prioridad, que en medio de las necesidades, dificultades y desafíos que cada uno enfrenta cada día, nosotros, Señor, te miremos a ti con esperanza, Señor, con una esperanza viva, no con una ilusión llena de frustración, sino con una esperanza viva que estamos en tus manos. Pidámosle humildemente al Señor que intervenga en esa situación y haga una oración en este momento por esa situación que le afana, que le angustia, que le preocupa, por esa situación que está fuera de su control y aún la que usted cree que puede controlar. Pidámosle al Señor su intervención y que no nos permita buscar fuera de sus planes y propósitos. Tú sabes, Señor, que estas circunstancias van más allá de mi inteligencia, de mi fuerza, de mis capacidades, de mis recursos. Y te pido humildemente, Señor, tu intervención, porque como dice el salmista, ¿quién tengo yo en los cielos sino a ti? Señor, y por más que yo intente, si tú no me bendices, si tú no me abres esa puerta, si tú no facilitas esta situación, yo no puedo, Señor, y con humildad lo reconozco. Perfecciona tu obra en mí, fortalece mi ser interior, aviva tu obra, Señor, en mi espíritu, y permíteme hoy tener la fuerza, tener, Señor, la determinación de seguir hacia adelante de tu mano, y que todo plan humildemente lo ponga delante de ti para pedirte, Señor, que sea bendecido y sea prosperado en tus manos. Yo te pido, por favor, que entendamos lo que somos para que vivamos de manera diferente y exclusiva para ti, que eres el santo, 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 sublime, perfecto y glorioso. Padre, te pido entonces tu bendición sobre nuestra vida y te pedimos que nuestro corazón siempre reconozca tu mayor gloria. Gracias por escuchar nuestra oración que hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.